Era un día de calor abrasador en una tierra polvorienta cerca del mar de Galilea. La multitud había estado siguiendo a Jesús durante días, ansiosa de escuchar su palabra que ofrecía esperanza y vida en abundancia. Por las colinas y los campos se reunían familias enteras, madres con niños en brazos, ancianos que caminaban con bastones y jóvenes inquietos llenos de preguntas sobre el futuro. Había hambre en sus corazones por algo más que comida. Buscaban la verdad, el consuelo y la redención. Al caer el sol, el hambre física también comenzó a hacerse evidente. Murmullos de necesidad resonaban entre el gentío. Los discípulos miraron con preocupación, pues no había suficiente alimento para tantas almas. Fue entonces cuando uno de ellos, Andrés, hermano de Simón Pedro, se acercó a Jesús y le dijo: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos?». Juan 6:9. Jesús, con una calma que irradiaba autoridad y amor, observó a la multitud. No veía solamente cuerpos necesitados de alimento, sino almas clamando por algo eterno. Entonces, levantó su rostro al cielo, dejando que los rayos anaranjados del atardecer bañaran su semblante, y dijo: «Haced que la gente se siente». Era el inicio de un milagro que transformaría vidas y corazones. Reflexión y consejo para esta página. Cuando enfrentamos necesidades que parecen imposibles de suplir, podemos recordar las palabras de Jesús: «Haced que la gente se siente». A veces, la primera acción para recibir un milagro es la obediencia y la calma. Este gesto de fe abre puertas para que lo divino actúe en nuestra vida. Hoy, reflexiona sobre cómo puedes entregar tus preocupaciones y confiar en que Dios tiene un plan, incluso en situaciones que parecen insuperables. La multitud comenzó a sentarse en el pasto, formando grupos pequeños que salpicaban los alrededores como estrellas sobre el lienzo verde de la tierra. Las risas y los murmullos se hicieron más suaves mientras el sol descendía lentamente, pintando el horizonte con tonos dorados y púrpuras. Los discípulos, con cierto escepticismo en sus ojos, reunieron los pocos panes y peces que estaban disponibles, entregándolos a Jesús. Era un momento cargado de tensión y misterio. ¿Qué podía hacer un hombre con tan poco alimento ante tantas bocas hambrientas? Sin embargo, Jesús no miraba los panes ni los peces con los ojos de la duda, sino con los de la fe y la certeza divina. En su corazón ardía una llama que transformaba lo ordinario en extraordinario. Tomó los panes en sus manos, alzó su mirada al cielo y dio gracias. Alaba a Dios en todo tiempo, y Él abrirá caminos donde parece no haber ninguno. Este pensamiento resonaba en los corazones de algunos que observaban, expectantes. Aquellos que estaban cerca sentían una paz que no podían explicar. Era como si el acto de dar gracias hubiera cambiado la atmósfera, llenándola de esperanza. Jesús comenzó a partir los panes y los peces, y los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. Cada vez que se partía un trozo, parecía surgir otro. Cada vez que se entregaba un pez, aún quedaban más. Era un milagro en acción, uno que nadie podía comprender pero que todos podían experimentar. La promesa del sustento se hacía realidad frente a sus ojos. Reflexión y consejo para esta página. A menudo sentimos que nuestras vidas están llenas de escasez, no tenemos suficiente tiempo, recursos o fuerzas. Sin embargo, como Jesús lo demuestra, el primer paso para multiplicar nuestras bendiciones es dar gracias. La gratitud nos conecta con la provisión divina y nos abre a posibilidades que ni siquiera imaginamos. ¿Qué tienes en tu vida hoy por lo cual puedes dar gracias? Reflexiona y siente cómo este pequeño gesto transforma tu corazón y tu perspectiva. Mientras los discípulos avanzaban entre la multitud, distribuyendo los trozos de pan y los peces, la incredulidad se tornaba en asombro. Las manos extendidas recibían alimento y aún quedaba más para ofrecer al siguiente. No había prisa ni confusión, sino un orden que parecía divinamente orquestado. Jesús observaba desde la distancia con una ligera sonrisa en su rostro, como un pastor que guía a su rebaño hacia verdes pastos. Un hombre anciano, que había caminado horas para escuchar a Jesús, recibió un pedazo de pan. Sus ojos, llenos de arrugas por los años vividos, se llenaron de lágrimas. «El Señor realmente cuida de los suyos», susurró, su voz temblando de gratitud. Una madre joven, sosteniendo a su bebé, ofreció un pequeño trozo del pan a su hijo, sintiendo que algo trascendente ocurría en ese instante. En cada rincón de la multitud,
las personas comían con un gozo que trascendía lo físico. Y mientras cada trozo se multiplicaba, algo más profundo comenzaba a suceder. Las murmuraciones de hambre se transformaban en himnos de alabanza. Las dudas que algunos habían traído consigo se disipaban al ver el milagro en sus propias manos. Era un recordatorio vivo de lo que Jesús había dicho antes: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Reflexión y consejo para esta página. Cuando recibimos de la abundancia divina, no solo encontramos satisfacción en lo material, sino también en lo espiritual. Al igual que el anciano que vio el cuidado de Dios en un pedazo de pan, podemos descubrir la presencia divina en las cosas más simples. Hoy, reflexiona sobre las bendiciones que ya tienes y cómo puedes compartirlas con los demás, permitiendo que el amor de Dios se multiplique a través de tus acciones. Los discípulos continuaban recorriendo la multitud, viendo el milagro multiplicarse frente a ellos. Aquellos que inicialmente dudaron, ahora eran testigos de algo que desafiaba las leyes naturales. Pedro, con los brazos llenos de trozos de pan, miró a su hermano Andrés y dijo: ¿cómo puede ser esto posible? Cada vez que damos, hay más. Andrés, con una mezcla de asombro y reverencia, respondió: es como si Jesús estuviera mostrando que el amor de Dios no tiene límite, que cuando damos lo que tenemos, Él lo multiplica para todos. Estas palabras resonaron profundamente en Pedro, quien hasta ese momento había estado luchando contra sus propios miedos y dudas internas. Mientras distribuían el alimento, algunos de los discípulos empezaron a compartir también palabras de aliento con la multitud. Decían: este milagro no es solo alimento para el cuerpo, sino para el alma. Recordad siempre que Dios provee cuando confiamos en Él. La luz del atardecer comenzó a desvanecerse y fue reemplazada por el suave resplandor de las estrellas. El milagro no solo había llenado los estómagos de la gente, sino que también había encendido una llama de fe en sus corazones. Cada uno de los presentes sabía que había presenciado algo que cambiaría su vida para siempre. Reflexión y consejo para esta página. Así como los discípulos, a menudo enfrentamos situaciones que desafían nuestra comprensión y nos llenan de dudas. Pero cuando somos testigos del poder de la fe y la provisión divina, nuestras propias creencias se fortalecen. Reflexiona hoy sobre cómo puedes ser un testigo de amor y bondad en tu vida cotidiana, compartiendo lo que tienes, incluso cuando parece insuficiente. Dios puede usar nuestras acciones para crear milagros en la vida de otros. A medida que el milagro seguía desarrollándose, algo profundo comenzaba a suceder entre las personas. No solo estaban recibiendo alimento para saciar su hambre física, sino que cada trozo de pan y cada bocado de pescado se convertían en un recordatorio tangible de la bondad y fidelidad de Dios. Las conversaciones fluían entre los grupos reunidos, se contaban sus testimonios y compartían sus anhelos. ¿Has visto alguna vez algo como esto?, preguntó una mujer a su vecina mientras sostenía un trozo de pan cálido en sus manos. Su vecina, una anciana que había experimentado años de dificultades, asintió con una sonrisa. No solo estoy viendo un milagro, respondió la anciana, lo estoy viviendo. Es como si Dios nos estuviera diciendo que nos ve, que sabe lo que necesitamos, incluso cuando nosotros mismos no lo sabemos. Mientras las palabras recorrían el aire junto con el aroma del pan, los discípulos se maravillaban cada vez más. Uno de ellos, Felipe, recordó lo que había dicho a Jesús antes de que todo comenzara: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Juan 6:7. Ahora, parado entre la multitud llena de gozo, entendía que había subestimado la grandeza de lo divino. No solo había suficiente, sino que la abundancia parecía no tener fin. El cielo se oscureció completamente, pero un brillo especial rodeaba el lugar. No era solo el resplandor de las lámparas encendidas, sino la luz de la esperanza renovada en cada corazón. El milagro había hecho mucho más que llenar los estómagos, había sembrado fe, unidad y amor entre todos los presentes. Reflexión y consejo para esta página. Los milagros no siempre son grandes actos sobrenaturales, a menudo se manifiestan en los pequeños momentos que nos recuerdan el amor y cuidado de Dios. Cada día es una oportunidad para reconocer estos milagros en nuestras vidas y compartirlos con otros.
Reflexiona hoy sobre las formas en que puedes ser un canal de amor y esperanza, multiplicando las bendiciones que recibes. Cuando los discípulos terminaron de repartir el alimento, notaron que no solo había suficiente para todos, sino que había sobras. Jesús, viendo esto, les dijo: «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Juan 6:12. Uno a uno, los discípulos comenzaron a recoger los restos de pan y de pescado en cestos. Lo que había empezado como un humilde ofrecimiento ahora se multiplicaba más allá de toda expectativa. La multitud miraba en silencio, sorprendida por la magnitud del milagro. Los cestos llenos simbolizaban la generosidad y la abundancia del reino de Dios. Muchos comenzaron a hablar entre ellos, tratando de entender lo que habían presenciado. «Esto no es solo comida», dijo un hombre, colocando su mano sobre el hombro de su hijo. «Es una lección. Si ofrecemos lo que tenemos con un corazón sincero, Dios puede hacer cosas increíbles». Reflexión y consejo para esta página. A veces, pensamos que lo que tenemos para ofrecer es pequeño o insignificante. Sin embargo, en las manos de Dios, incluso lo más humilde puede convertirse en una gran bendición. Reflexiona hoy sobre qué talentos, habilidades o recursos puedes poner en manos divinas, confiando en que serán multiplicados para el bien de los demás. La escena de los discípulos recogiendo los cestos llenos de sobras hizo que muchos en la multitud reflexionaran profundamente. No podían evitar pensar en cómo algo tan pequeño se había convertido en tanto. Un joven que había estado observando en silencio, con las manos cruzadas sobre sus rodillas, le susurró a su hermana: «¿Será que nosotros también podemos hacer grandes cosas con lo poco que tenemos?». Mientras tanto, Jesús permanecía de pie en lo alto, mirando con ternura a las personas que ahora estaban llenas, tanto en cuerpo como en espíritu. Aunque el milagro del alimento físico era evidente, había un milagro más grande ocurriendo en el corazón de cada persona. La abundancia de pan y peces era un reflejo del amor inagotable de Dios, un amor que cubría cada necesidad y sanaba cada herida. «Porque el Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmos 23:1. Alguien recitó en voz baja, como si esas palabras hubieran cobrado un nuevo significado en ese momento. Era como si todos los presentes hubieran sido conducidos a pastos verdes, a una provisión que no solo alimentaba el cuerpo, sino que restauraba el alma. Reflexión y consejo para esta página. Cuando contemplamos la provisión divina, es importante recordar que no solo satisface nuestras necesidades materiales, sino también las espirituales. Reflexiona hoy sobre cómo el amor de Dios ha impactado tu vida y cómo puede ser una fuente de esperanza y ayuda para otros. Así como un simple acto puede ser multiplicado, tus palabras y acciones pueden transformar vidas. La multitud, ahora satisfecha, comenzó a dispersarse lentamente mientras la noche caía sobre el paisaje. Sin embargo, las conversaciones continuaron en cada grupo. Las familias y amigos hablaban con emoción sobre lo que habían presenciado. «¿Cómo puede algo tan simple como 5 panes y 2 peces alimentar a tantos?», preguntó un hombre, todavía maravillado. Su esposa respondió, con sus ojos brillando con fe recién encontrada: «Es el poder de Dios. Él siempre encuentra una manera». Jesús, rodeado por sus discípulos, observó cómo la multitud se alejaba. Cada persona llevaba consigo no solo el alimento físico, sino también una chispa de algo más grande: la fe en que lo imposible es posible. A medida que los discípulos recogían los últimos cestos llenos de sobras, sus corazones estaban llenos de gratitud y humildad. Habían sido testigos de un milagro que no solo transformó su percepción de lo que es posible, sino que también fortaleció su confianza en el Maestro que seguían. «Es increíble cómo Dios multiplica lo poco que tenemos», dijo Juan a Pedro mientras cargaba uno de los cestos. Pedro, con una sonrisa serena, respondió: «Hoy aprendimos que en las manos de Jesús, nuestras limitaciones se convierten en abundancia». Reflexión y consejo para esta página. A menudo enfrentamos retos que parecen insuperables, pero Dios nos muestra que incluso nuestras pequeñas contribuciones pueden convertirse en grandes bendiciones cuando las ofrecemos con sinceridad. Reflexiona hoy sobre los momentos en que has visto un eco de milagro en tu vida. ¿Cómo puedes ser parte de algo más grande simplemente entregando lo que tienes con fe? Con cada paso que daba la multitud hacia sus hogares, las conversaciones seguían girando alrededor del milagro que habían presenciado. Era más que un simple acto,
era una semilla de fe que se había plantado en el corazón de cada persona. Muchos se preguntaban cómo podían vivir con esa misma confianza y dependencia en Dios en su día a día. Un joven que había estado observando todo en silencio mientras ayudaba a su madre a cargar los restos del banquete habló por fin: «Mamá, ¿crees que Dios puede hacer cosas así en nuestras vidas también?» La madre lo miró con ternura y respondió: «Claro que sí, hijo. Él siempre está con nosotros, trabajando en formas que muchas veces no podemos ver. Solo necesitamos confiar en Él y ser agradecidos por lo que ya tenemos». Por otro lado, un anciano que había vivido muchas estaciones de dificultad se sentó sobre una piedra, contemplando las estrellas que ahora llenaban el cielo. «El mismo Dios que multiplicó estos panes y peces es el que nos ha sostenido hasta ahora», dijo en voz alta, como si estuviera hablando con las mismas estrellas. «No debo olvidar su fidelidad, incluso en los días más oscuros». Reflexión y consejo para esta página. El milagro de los panes y los peces nos recuerda que cada pequeño acto de fe puede convertirse en algo mucho más grande en manos de Dios. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde puedes confiar más en su provisión y pedirle que te ayude a ver las bendiciones que tal vez no has notado antes. A veces, solo necesitamos abrir nuestro corazón para recibir su gracia. A medida que la multitud se alejaba, las conversaciones sobre el milagro no cesaban. En las casas y en los caminos, las familias reflexionaban sobre lo que habían vivido. Una mujer, sentada frente a su hogar con sus hijos, comentó: «Hoy aprendí que no importa cuán pequeño sea lo que tenemos. Si lo entregamos con fe, Dios puede convertirlo en algo maravilloso». En otra parte, un joven pensativo recogía agua del pozo y meditaba sobre las palabras de los discípulos. «Confía en Dios y actúa con humildad», repetía para sí mismo, recordando lo que había oído mientras repartían los panes y los peces. En su corazón, comenzaba a formarse una convicción que le llevaría a buscar más en los caminos de Dios. Jesús, mientras tanto, estaba con sus discípulos, quienes no dejaban de hablar sobre el milagro. «Maestro, ¿por qué nos enseñaste a recoger las obras?», preguntó uno de ellos. Jesús les respondió: «Porque cada bendición que recibimos es valiosa y debe ser cuidada. Así como el pan no debe desperdiciarse, tampoco debemos desperdiciar la fe ni las oportunidades que se nos dan». Las palabras de Jesús resonaron profundamente en los corazones de los discípulos. Era una lección que no olvidarían: la importancia de valorar cada bendición y de actuar con responsabilidad ante la abundancia. A partir de ese momento, entendieron que el milagro de los panes y los peces no solo era un acto de provisión, sino también una enseñanza sobre la gratitud, el cuidado y la fe. Reflexión y consejo para esta página. El milagro nos enseña que incluso lo que parece insignificante puede tener un propósito valioso. Reflexiona hoy sobre las bendiciones que has recibido y cómo puedes cuidarlas y utilizarlas con gratitud y amor. Piensa también en cómo puedes ser un instrumento para multiplicar esas bendiciones en la vida de otros. La noche se había asentado completamente, y la calma envolvía la región como un manto suave. Mientras algunos regresaban a sus hogares con el corazón lleno de gozo, otros se quedaron cerca del lugar, contemplando el cielo estrellado. Era como si la inmensidad del universo reflejara el poder infinito de Dios que acababan de presenciar. Entre los discípulos hubo un momento de introspección. Se sentaron cerca de Jesús, sus rostros iluminados por la tenue luz de una fogata. Nadie hablaba al principio, pero las miradas que compartían decían mucho. Finalmente, Tomás rompió el silencio: «Maestro, este milagro fue más grande de lo que puedo entender. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nos permitiste ser parte de esto?». Jesús, con una sonrisa llena de compasión, respondió: «Porque el reino de Dios no se edifica solo. Es a través de aquellos que están dispuestos, aun con dudas, que su obra se realiza». Lo que presenciaron hoy no es solo un acto de poder, sino una muestra del amor de Dios por su pueblo. Es un recordatorio de que incluso los recursos más pequeños pueden satisfacer las necesidades más grandes cuando son dados con fe. Estas palabras resonaron profundamente en cada uno de ellos. Por primera vez,
entendieron que no solo eran testigos del milagro, sino también instrumentos en el plan divino. Este pensamiento les dio un sentido renovado de propósito y responsabilidad. Reflexión y consejo para esta página. En ocasiones, podemos sentirnos incapaces o inadecuados para cumplir con los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Pero este relato nos recuerda que Él no busca perfección, sino disposición. Reflexiona sobre cómo puedes ser un instrumento de amor y servicio, confiando en que Dios multiplicará tus esfuerzos para alcanzar algo más grande. A la luz de la fogata, los discípulos miraban los 12 cestos llenos de sobras, colocados a su alrededor. Era un símbolo tangible del milagro que habían presenciado y una lección profunda sobre la abundancia del amor de Dios. Cada cesto no solo representaba alimento físico, sino también la provisión espiritual que había sido derramada sobre la multitud. 12 cestos llenos, dijo Mateo, mientras tocaba uno de ellos. Es como si hubiera uno para cada uno de nosotros, un recordatorio personal de lo que hemos visto hoy. Los otros asintieron, comprendiendo que esto era más que una coincidencia. Cada cesto llevaba consigo una enseñanza individual, un llamado a no olvidar lo que habían aprendido. Jesús, con serenidad, observaba a sus discípulos. Sabía que este milagro no era solo para la multitud, sino también para ellos. Quería que entendieran que, aunque sus propios recursos parecieran limitados, su fe y disposición serían suficientes para cumplir con la misión que les esperaba. Esto es solo el principio, les dijo Jesús, deberán recordar siempre que en las manos de Dios, todo se multiplica. Los discípulos guardaron esas palabras en sus corazones, y el significado de los cestos llenos quedó grabado como un testimonio para futuras generaciones. La noche avanzaba, pero la lección de ese día seguiría brillando como una llama eterna en sus almas. Reflexión y consejo para esta página. Las sobras de nuestras bendiciones pueden convertirse en testimonio para nosotros mismos y para otros. Reflexiona sobre las experiencias que han marcado tu vida y cómo puedes usarlas como recordatorios del amor y la fidelidad de Dios. Nunca subestimes el impacto de lo que Dios ha hecho en tu pasado, puede ser el fundamento para tu fe en el futuro. Después del milagro, los discípulos se reunieron nuevamente alrededor de Jesús. Era un momento de reflexión y aprendizaje. Aunque el cansancio físico comenzaba a notarse, sus corazones estaban llenos de emoción y gratitud. Los cestos llenos que habían recogido ahora se convertían en símbolos de esperanza para los días que vendrían. Maestro, dijo Santiago con voz baja pero firme, ¿cómo podemos estar preparados para hacer frente a las necesidades de otros en el futuro? Hoy vimos cómo supliste las necesidades de esta multitud, pero hay muchas más personas que necesitan tu luz. Jesús, con su mirada serena, respondió, lo que aprendieron hoy es más que un milagro. Es un principio, sean generosos con lo poco que tienen, confíen en el poder de Dios y nunca olviden cuidar de los demás. Este mundo necesita más corazones dispuestos a compartir y más almas dispuestas a creer. Las palabras de Jesús resonaron profundamente en los discípulos. Entendieron que el milagro de los panes y los peces no solo había sido una respuesta a una necesidad inmediata, sino una enseñanza para sus vidas y su misión futura. Sabían que el camino que les esperaba estaría lleno de desafíos, pero también de oportunidades para servir y multiplicar bendiciones. Reflexión y consejo para esta página. La preparación para el futuro comienza con la fe y la disposición para actuar según los principios de amor y servicio. Reflexiona sobre cómo puedes ser una fuente de apoyo para los demás, compartiendo lo que tienes y confiando en que Dios suplirá lo que falta. Piensa en las maneras en que puedes ser una luz en los momentos de oscuridad. Mientras la noche avanzaba, los discípulos permanecían reflexionando junto a Jesús, hablando sobre todo lo que había sucedido aquel día. Uno de ellos, Andrés, dijo con voz contemplativa, Maestro, este milagro quedará grabado en nuestros corazones. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que otros lo recuerden también? Jesús, mirando hacia el horizonte, respondió, el milagro no está solo en los panes y los peces. Está en cada acto de fe y cada palabra de gratitud que compartan con los demás.
Lo que han aprendido hoy no es solo para ustedes, es para las generaciones que vendrán. Cada vez que compartan esta historia, estarán plantando semillas de esperanza y fe en los corazones de aquellos que las escuchen. Estas palabras llenaron a los discípulos de un profundo sentido de responsabilidad. Comprendieron que eran portadores de un mensaje más grande que ellos mismos, un mensaje que debía ser transmitido a través del tiempo y el espacio. No se trataba solo de relatar los hechos, sino de vivir las lecciones aprendidas y encarnar el amor y la provisión de Dios en sus propias vidas. En ese momento, cada uno de ellos decidió en su corazón que llevarían esta historia donde quiera que fueran, no solo como un relato de un milagro, sino como un testimonio de la fidelidad y la grandeza de Dios. Sabían que al hacerlo, estarían contribuyendo al crecimiento del reino de los cielos en la tierra. Reflexión y consejo para esta página. Las historias de fe y esperanza no solo son relatos del pasado, sino herramientas vivas para inspirar a otros. Reflexiona sobre las historias en tu propia vida que han fortalecido tu fe y cómo puedes compartirlas con los demás. Al hacerlo, te conviertes en un canal para la esperanza y la transformación en el mundo. Mientras la multitud regresaba a sus hogares, las voces de gratitud llenaban el aire. Cada familia que había sido parte del milagro llevaba consigo no solo alimento para su cuerpo, sino una renovada fe en la provisión y el amor de Dios. En pequeños grupos, las personas compartían lo que había significado para ellas este día y cómo sus perspectivas habían cambiado. Un padre de familia, conocido por su lucha diaria para alimentar a sus hijos, se detuvo bajo la sombra de un árbol y les dijo: «Hoy entendí que nunca estamos verdaderamente solos. Cuando creemos que no hay solución, Dios puede abrir un camino que ni imaginamos». Mientras tanto, los discípulos se sentaban en un círculo junto a Jesús, todavía reflexionando sobre lo vivido. «Maestro, ¿por qué las personas respondieron con tanta gratitud?», preguntó Juan. Jesús, con su voz tranquila, respondió: «La gratitud es la respuesta natural de un corazón que ha experimentado el amor y la provisión de Dios. Y esa gratitud puede ser la semilla para transformar vidas». Las palabras de Jesús trajeron paz a los corazones de los discípulos, que ahora entendían que cada acto de provisión era también una oportunidad para sembrar fe y esperanza. La gratitud que la multitud expresaba no solo era un testimonio del milagro, sino también un reflejo de un cambio profundo en sus almas. Reflexión y consejo para esta página. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y acercarnos más a Dios. Reflexiona sobre las bendiciones que has recibido y cómo puedes expresar tu gratitud. Al hacerlo, no solo fortaleces tu fe, sino que también inspiras a otros a ver la bondad de Dios en sus vidas. A medida que la multitud llegó a sus casas, la noticia del milagro comenzó a extenderse. Personas de pueblos vecinos escucharon los relatos emocionados de quienes habían estado allí. Algunos decían: «Nunca habíamos visto algo así. Fue como si el cielo mismo descendiera para mostrarnos el poder de Dios». Otros, que no habían presenciado el evento, se llenaron de curiosidad y anhelo, deseando experimentar la misma fe y esperanza. En un pequeño pueblo cercano, una anciana que había oído la historia le contó a sus nietos: «La fe en Dios puede mover montañas». Lo que le hicieron llegar a Jesús era pequeño, pero Él lo transformó en algo extraordinario. Nunca olviden que lo que tengan en sus manos puede ser suficiente si lo colocan en manos de Él. Mientras tanto, los discípulos, todavía meditando sobre el significado del milagro, se dieron cuenta de que había algo más profundo que la provisión física. «Este milagro nos enseña que la fe trasciende nuestras limitaciones», dijo Pedro con determinación. «Debemos recordar esto siempre, para que nuestras acciones también sean un reflejo de la fe que hemos visto en Jesús». Jesús observaba a sus discípulos, sabiendo que esta experiencia sería clave en su crecimiento espiritual. Le sonrió con tranquilidad y dijo: «La fe no es solo un sentimiento, es una forma de vida. Cada paso que den debe estar guiado por la confianza en que Dios siempre provee». Reflexión y consejo para esta página. La fe trasciende nuestras dudas y preocupaciones, guiándonos hacia un propósito más grande. Reflexiona hoy sobre cómo puedes vivir una vida basada en la fe y la confianza en Dios, incluso en los momentos difíciles. Piensa también en cómo tus acciones pueden inspirar a otros a seguir ese camino de esperanza y amor.
El milagro de la multiplicación de los panes y los peces no solo llenó los estómagos y renovó la fe de quienes estuvieron presentes, sino que dejó una marca profunda en toda la región. Los relatos viajaron de boca en boca, alcanzando pueblos cercanos y tierras lejanas. Las palabras no solo describían el evento, sino que transmitían la esperanza y la certeza de que Dios está presente incluso en las situaciones más difíciles. Una joven escuchó la historia mientras recolectaba agua en un pozo. Su corazón, que había estado lleno de dudas por los problemas que enfrentaba su familia, comenzó a sentir un destello de esperanza. Si Dios pudo multiplicar panes y peces, quizá Él también pueda ayudarnos a atravesar nuestras dificultades, pensó para sí misma. Esa esperanza se convirtió en una oración silenciosa que marcó el comienzo de su propia jornada de fe. Por otro lado, los discípulos, aún junto a Jesús, comenzaron a comprender que el milagro no había terminado. Sus corazones estaban llenos de nuevas preguntas sobre su papel en la misión de Dios. Maestro, dijo Felipe, ¿cómo podemos ser una extensión de este milagro en nuestras vidas diarias? Jesús, con paciencia y sabiduría, respondió, el milagro no está en lo que haces, sino en el amor con el que lo haces. Si sirven con fe y humildad, serán testigos de la abundancia en cada paso. Esas palabras se grabaron en los corazones de los discípulos, guiándolos en los días venideros. A partir de ese momento, entendieron que la verdadera multiplicación no estaba solo en el pan o los peces, sino en la capacidad de transformar vidas a través de la fe y el servicio. Reflexión y consejo para esta página. El impacto de un milagro puede ir más allá del momento en que ocurre, puede sembrar semillas de fe, esperanza y cambio en quienes lo escuchan. Reflexiona sobre cómo puedes ser un testimonio vivo de la provisión de Dios, usando tus palabras y acciones para inspirar a otros. Recuerda que incluso el acto más pequeño puede tener un impacto eterno. Mientras la noche seguía su curso, las palabras de Jesús permanecían en los corazones de los discípulos. Cada uno reflexionaba en silencio sobre el significado más profundo del milagro. No era solo un acto momentáneo de provisión, sino una revelación de la naturaleza misma del reino de Dios, un reino de abundancia, fe y amor inagotable. Jesús, percibiendo sus pensamientos, habló con calma, lo que han visto hoy es solo una muestra de lo que Dios desea para su pueblo. Él no solo provee para el cuerpo, sino también para el alma. Así como el pan y los peces se multiplicaron, así se multiplica su amor para alcanzar a todos. Estas palabras tocaron una fibra profunda en el alma de cada discípulo. Comprendieron que el milagro no era solo sobre satisfacer necesidades inmediatas, sino sobre señalar algo mucho mayor, la promesa de la vida eterna que Jesús traía al mundo. Uno de ellos preguntó, Maestro, ¿cómo podemos compartir esta promesa con los demás? Jesús respondió, vivan según lo que han aprendido. Sean luz en la oscuridad y pan para los hambrientos, tanto en cuerpo como en espíritu. Es en su amor y servicio donde otros verán el amor de Dios. Mientras las estrellas iluminaban el cielo, los discípulos entendieron que el milagro de los panes y los peces no había terminado, sino que era un llamado continuo a vivir con fe, compartir con generosidad y confiar en la provisión divina en todas las circunstancias. Reflexión y consejo para esta página. El milagro nos invita a recordar que la provisión de Dios no se limita a nuestras necesidades físicas, sino que abarca nuestra alma y nuestro propósito eterno. Reflexiona sobre cómo puedes ser un reflejo de esta provisión en tu vida diaria, compartiendo amor, esperanza y fe con quienes te rodean. Recuerda que cada pequeño acto de servicio puede ser un eco de la abundancia de Dios. El amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte, trayendo consigo los primeros rayos de luz que iluminaban el lugar donde ocurrió el milagro. Aunque el evento había terminado, el impacto seguía resonando en las almas de quienes lo habían presenciado. Los discípulos, aún sentados junto a Jesús, comprendían que habían sido parte de algo que trascendía el tiempo y el espacio. Maestro, dijo Andrés, mirando hacia los cestos llenos de sobras, este milagro será recordado para siempre. Pero, ¿cómo asegurarnos de que inspire a otros más allá de lo que hemos visto hoy? Jesús, con una voz llena de amor y autoridad, respondió, el milagro no está solo en lo que ocurrió, sino en cómo ustedes lo viven y comparten.
Su fe, sus acciones y sus palabras serán el legado que llevará este mensaje al mundo. Estas palabras hicieron eco en los corazones de cada discípulo. Entendieron que el milagro no era solo un evento, sino el inicio de un llamado mayor, ser portadores de la fe y del amor de Dios. Decidieron que, donde quiera que fueran, compartirían no solo el relato, sino también las lecciones aprendidas. Hablarían de la provisión, de la gratitud y del poder de la fe, confiando en que esas semillas transformarían corazones en todas partes. A medida que el sol ascendía y las sombras de la noche se desvanecían, los discípulos se sintieron renovados, listos para continuar el camino con Jesús. Sabían que este milagro sería solo el primero de muchos, y que cada paso que dieran sería una oportunidad para glorificar a Dios y servir a su prójimo. Reflexión y consejo para esta página. El verdadero legado de cualquier milagro está en cómo lo vivimos y compartimos. Reflexiona sobre las lecciones y bendiciones que has recibido en tu vida y piensa en cómo puedes transformarlas en un testimonio vivo que inspire y fortalezca la fe de otros. Recuerda que tu vida puede ser una luz que guía a muchos hacia la esperanza y el amor. Con el amanecer iluminando el mundo, Jesús y sus discípulos comenzaron a prepararse para continuar su viaje. La tierra, aún impregnada con el eco del milagro, parecía más viva que nunca. Aunque las sobras de los panes y los peces habían sido recogidas, el impacto del milagro seguía multiplicándose en los corazones de quienes lo vivieron. Este milagro no termina aquí, dijo Jesús mientras caminaba con sus discípulos. Cada uno de ustedes llevará este mensaje en sus vidas y, a través de sus acciones, muchos más aprenderán sobre el amor y la provisión de Dios. Recuerden siempre que lo que parece pequeño y débil puede transformarse en abundancia en las manos de Dios. Pedro, con los cestos a su lado, sintió una gran responsabilidad. Maestro, ¿crees que algún día podremos compartir este mensaje con el mundo entero? Jesús, mirándolo con ternura, respondió: el mensaje ya está vivo en ustedes. Compártanlo con fe, con humildad y con amor. Y Dios se encargará de que llegue donde sea necesario. Las palabras de Jesús resonaron como un himno eterno en sus corazones. Sabían que este milagro no era solo un momento aislado, sino el comienzo de un llamado para transformar vidas. Con cada paso que daban, llevaban consigo no solo el pan físico, sino el pan espiritual, un mensaje de esperanza, amor y fe que nunca se agotaría. Mientras el grupo se alejaba por el sendero, el milagro de los panes y los peces quedaba grabado en la historia, no solo como un acto de provisión, sino como un testimonio eterno del amor de Dios. Era un recordatorio de que, con fe y humildad, todo es posible. Reflexión y consejo para esta página. El mensaje eterno del milagro es que no estamos solos. Dios siempre está presente, proveyendo lo que necesitamos, y nos llama a ser instrumentos de su amor en el mundo. Reflexiona sobre cómo puedes llevar este mensaje en tu vida diaria, viviendo con fe, compartiendo con generosidad y siendo una luz para quienes te rodean.